En Juan capítulo 16, versículo 13, dice: cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Y con tantas mentiras que escuchamos a diario en nuestra semana, necesitamos, como el apóstol Pablo dice en Romanos 12, renovar nuestro entendimiento a diario. Amén. Amén. Hermanos, si tuvieras que renunciar a uno de tus sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído, ¿a cuál renunciarías? ¿Cuál eliges? Piensa por un momento, si tuvieras que renunciar a uno de ellos, a cualquiera de tus sentidos, ¿a cuál renunciarías? Si tuvieras que renunciar a uno de tus extremidades, manos, pies, ¿a cuál renunciarías? ¿Cuál de tus órganos vitales tú renunciarías? Una pregunta bastante compleja, diría yo. Quizás algunos pensarían, sí, podría prescindir de ciertas cosas, pero no fuimos diseñados para prescindir de esas ciertas cosas. Podemos servir, y la verdad es que debemos servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Y hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales, y quiero mostrarte tres cosas antes de poder orar y leer el texto que nos ayudan a determinar, como un termómetro, de cuán dispuesto estamos en nuestro corazón a servir a Dios y a nuestros hermanos, que nos ayudan a determinar el grado de compromiso y amor que tenemos unos con otros y por nuestro Señor. Número 1, la oración ferviente. Nada muestra más el corazón que lo que derramamos ante la presencia de nuestro Dios en nuestros tiempos de oración. Amén. Entonces, ¿qué tanto estás orando? Por tu grupo pequeño, por la iglesia, por los miembros en general de nuestra iglesia. Número 2, servicio fiel. Te pregunto, ¿por qué razón estás sirviendo en la iglesia? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué te impulsa a servir en nuestra congregación? La siguiente pregunta es, ¿por qué no estás sirviendo? ¿Cuál es la razón principal por la que no quieres servir o no estás sirviendo dentro de la iglesia? Y la tercera, para hacernos esta pequeña evaluación, es qué tan generoso eres. Y quizás lo primero que viene a tu mente cuando hablo de generosidad son reales, pero estás equivocado, porque la generosidad no se mide solo con dinero, con tu tiempo, con tus oraciones unos por los otros, sirviendo los unos a los otros. ¿Qué tan generoso eres? No te estoy preguntando cuánto estás echando en el sobre a la ofrenda, te estoy preguntando qué tan generoso eres para servir y amar unos a otros. Ustedes pueden ver, estos tres puntos nos enseñan qué tanto amamos o no a la iglesia. Sin duda, uno de los temas más controversiales dentro de las iglesias son los dones espirituales. Es un tema polémico que tristemente se ha reducido al Espíritu Santo a un sinnúmero de dones como milagros, sanidades, lenguas, profecías, y es triste porque nos hemos enfocado simplemente en eso y en discutir sobre eso en lugar de disfrutar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y bendecir a la iglesia por medio de los dones espirituales. Creo que hay mucho abuso actualmente en la iglesia moderna en cuanto a los dones espirituales, en cuanto al Espíritu Santo. Veo el abuso en las iglesias, en las denominaciones, principalmente en las pentecostales y carismáticas. Veo el abuso del Espíritu Santo, quizás por negligencia, ignorancia, o quizás simplemente porque pueden y quieren abusar a la gente por medio de eso. Pero antes de continuar, y quiero aclarar esto, no estoy aquí para ofender, denigrar o menospreciar a nuestros hermanos pentecostales. Considero que muchos de ellos son creyentes, confundidos sí. Pero mi ánimo es que nosotros, tanto ellos como nosotros, podamos ver la verdad. Por eso leíamos Juan 16:13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Necesitamos la verdad del Señor. Hermanos, sostengo que la falta de entendimiento en cuanto a los dones espirituales y al mismo Espíritu Santo es por falta de leer la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras.
Creo firmemente que si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy, escribiría una carta muy similar a la primera de Corintios, a la iglesia moderna. Así que quiero invitarlos, antes de orar, a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31. Creo firmemente que Pablo, si estuviera con nosotros en este tiempo, escribiría una carta similar a 1 Corintios para la iglesia en general. La verdad que hoy afirmamos tener como iglesia no debe llevarnos a arrogancia, no debe llevarnos a prepotencia espiritual, no debe llevarnos a sentirnos superiores, debe llevarnos a humillar nuestro corazón delante de la presencia de Dios para que todos los creyentes puedan venir a la verdad. Amén. Quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies y vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Oremos. Señor, estamos agradecidos porque podemos abrir tu palabra. Estamos agradecidos porque podemos congregarnos. Pero Señor, aparte de esos privilegios que tenemos, Señor, dependemos, Señor, de que usted intervenga en nuestra mente y corazones para entender tu palabra, para disfrutar la comunión genuina, Señor, entre hermanos. Te oramos, Señor, para que usted abra nuestro entendimiento, ilumine nuestra mente, Señor. Aún hay áreas en oscuridad en nuestros corazones que tienen que venir con poder tu luz, Señor, para hacernos ver, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, Señor, nuestro error, nuestra ignorancia. Señor, que tú seas exaltado hoy, Señor. Mi oración y mi anhelo por mis hermanos, por mi propio corazón, por la iglesia cristiana en general, Señor, es que podamos ser libres de cualquier ceguera espiritual, Señor, de cualquier ignorancia teológica, Señor. Permítanos, Señor, conocerlo, comprenderlo y entenderlo correctamente. Que nosotros, Señor, podamos orar unos por otros y por todos los creyentes en esta nación, Señor, y Latinoamérica y en todo el mundo, Señor, que puedan conocerte a ti en espíritu y en verdad. Mi oración por mis hermanos es que ellos puedan ver la verdad en tu palabra. Y espero y anhelo que ellos oren por mí para que yo pueda ser instrumento en tus manos, para que tu nombre, Señor, sea exaltado sobre toda cosa. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto y les dice en el verso 31, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué significa esto? Pareciera que si lo leemos así, pareciera que el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, porque él dice ustedes, se refiere a creyentes que están en la iglesia de Corinto, deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y podemos entenderlo e interpretarlo como quizás lo hace la mayoría de las iglesias carismáticas y pentecostales, de que tienes que buscar los dones que son más importantes o de mayor predominancia. Vea qué interesante que la iglesia en Corinto tenía el don de lenguas como el don más importante sobre todos los dones. Como dice el escritor en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que vemos hoy en las iglesias carismáticas pentecostales de poner el don de lenguas por sobre todos los dones está ocurriendo en la iglesia en Corinto. Podemos entender y malentender este texto, pero mi ruego y mi anhelo es que nosotros podamos ver este texto a la luz de su contexto y después de interpretarlo a la luz de su contexto, compararlo con todo el canon de la Escritura, porque la palabra de Dios no va a contradecirse, amén. Entonces, antes de continuar para examinar y escudriñarlo de los dones espirituales, quiero poner esta premisa sobre esta predicación. Y no es que no lo hagamos en las otras, pero quiero tenerlo, que ustedes lo tengan presente, yo lo tenga presente mientras estudiamos esto. Número uno, entonces, la palabra de Dios es suficiente, ¿ok? Cuando leemos la Escritura, tenemos que leerla con ese sentido, con esa razón. Esa es nuestra máxima presuposición, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes luchas con entender que la palabra de Dios es inerrante, que es suficiente,
vas a malinterpretar y malentender cualquier doctrina. No solamente el Espíritu Santo, no solamente los dones espirituales, toda doctrina, el carácter de Dios, el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, la promesa de Cristo, la escatología, todo va a ser malentendido si quitas de tu tiempo devocional, de tu tiempo de estudio, si tú te bajas de esta premisa que la palabra de Dios es suficiente, toda doctrina cae y se destruye a sí misma. Nuestro concepto o entendimiento de las Escrituras está íntimamente ligado a nuestro concepto de Dios. Por eso estamos estudiando, conociendo a Dios, una travesía al Dios infinito. Nuestro entendimiento de las Escrituras está íntimamente ligado al concepto de Dios y a nuestras presuposiciones teológicas. Esto quiere decir que lo que creemos que las Escrituras son, afectará la manera en cómo las interpretamos. Una vez más, el texto dice, ustedes deberían desear, pareciera sugerirnos que anhelemos esos dones que tienen mayor predominancia. Apóstol, cuando el apóstol Pablo escribe esto, él designa un orden, apóstoles, profetas y maestros. Quizás queremos esos dones que son más vistosos en la iglesia. Mi pregunta para ti en este momento, ¿tú crees que la palabra de Dios es suficiente? ¿Lo crees de corazón? ¿Que la palabra de Dios es suficiente, que es inerrante? Si la iglesia moderna creyera esto con todo su corazón, no necesitaría nuevas revelaciones, porque la palabra de Dios es suficiente. No buscaría experiencias místicas, experiencias religiosas, porque la palabra de Dios es suficiente. No buscaría o anhelaría la vanagloria o la gloria personal, porque la palabra de Dios es suficiente. Ella llena nuestros corazones, nos sustenta. Es lo que necesitamos para la vida y para la piedad. ¿Por qué entonces, si la palabra de Dios es suficiente para nosotros, necesitamos algo más? Si la palabra de Dios es suficiente para las iglesias cristianas en nuestra nación, ¿por qué profetizar? ¿Por qué declarar? ¿Por qué desatar? ¿Por qué pensar y buscar la prosperidad económica? Porque la palabra de Dios entonces no es suficiente. Necesitamos algo más. Las Escrituras y algo más. Cristo y algo más. Cristo más salud, Cristo más finanzas, Cristo más recursos. Si no logras entender y comprender que la palabra de Dios es suficiente, toda tu interpretación de la Escritura va a tener problemas y serios. 1 Corintios 12:31 dice, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. La Reina Valera dice, procurad. La Biblia de las Américas dice, desead ardientemente. Por supuesto, tenemos que entender el contexto para entender esta definición. Así que vayámonos rápidamente a 1 Corintios 12:1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades espirituales, no quiero que lo malentiendan. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes saben a quién está escribiendo esta carta el apóstol Pablo? Sí, a la iglesia en Corinto. La siguiente pregunta es, ¿por qué razón el apóstol Pablo está escribiendo esta carta? La carta nos sugiere dos razones. Una, está recibiendo reportes de esta iglesia y lastimosamente son reportes de enfermedad espiritual dentro de la iglesia. Y número dos, la iglesia escribe una carta al apóstol Pablo porque hay dudas en cuanto a lo que está ocurriendo en la iglesia. Déjenme darle un resumen rápido. ¿Qué está pasando? En el capítulo 2 dice el apóstol Pablo que hay divisiones en la iglesia. Y así sucesivamente. En el capítulo 3 hay discordia. En el capítulo 4 hay inmoralidad sexual. En el capítulo 5 lo acusa de fornicación. Pero en el capítulo 1 les dice que ellos tienen dones espirituales. Y que tienen todos los dones espirituales. En el contexto del capítulo 12 nos encontramos en las instrucciones para el servicio público, para la adoración pública. Sin embargo, la acusación del apóstol Pablo es que no están haciendo uso debido de los rudimentos cristianos. No están haciendo uso correcto de la cena del Señor. Cuando leemos 1 Corintios tenemos que tener en mente que esta carta es altamente exhortativa y correctiva. Lo que leemos, que el apóstol Pablo nos dice, no tenemos la carta que la iglesia envió al apóstol Pablo acerca de sus preguntas
no tenemos cuáles fueron los reportes, pero podemos deducir por lo que escribe el apóstol Pablo cuál era la condición espiritual. Estaban mal espiritualmente, pero sin embargo, cuando leemos los capítulos de 12 al 14, miramos una iglesia que está manifestándose espiritualmente. Él les dice, ustedes tienen todos los dones espirituales. Hay jactancia y arrogancia en la iglesia en Corinto. Mira lo que les dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Eso es cuando el apóstol Pablo estaba allá. Pero es que les dice, y aún no están preparados. Es una iglesia inmadura. Tiene mucho conocimiento. Se jactan de su conocimiento. En el capítulo 4, versículo 10 dice, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Es una iglesia que cree que está bien espiritualmente. Y lo cree porque Él les dice, ustedes son arrogantes en su conocimiento. Están mezclando la idolatría y el paganismo con el cristianismo. Y eso se llama sincretismo. Capítulo 12, versículo 1. Amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades espirituales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. ¿Qué significa este verso? Precisamente eso. Pablo está escribiéndoles para corregir el uso de los dones en la iglesia en Corinto. Ellos están malentendiendo el uso, la aplicación de los dones espirituales. Me llama la atención el versículo 2, dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Él está diciendo, me sorprende el hecho que le quiere aclarar el uso de los dones espirituales, pero trae a recordarles que en su vieja vida hacían cosas porque estaban en oscuridad espiritual, que ahora que están en la nueva vida no tienen que estar ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo hace esta referencia? Que la iglesia de Corinto estaba sumergida alrededor, o sea, Corinto era un pueblo pagano. En su templo habían 1000 prostitutas para que las personas que querían tener un tipo de éxtasis espiritual pudieran hacerlo por medio del pecado sexual. Ellos eran altamente paganos. Ellos tenían sus métodos o sus formas, estoy hablando de los incrédulos en Corinto, tenían sus formas de tener una relación con su deidad por medio del paganismo, el éxtasis. Que ellos hablaran en idiomas o balbucearan no era nada nuevo para los corintios, porque esa era forma de expresarse, que estaban teniendo una relación sobrenatural con su deidad. Entonces que ellos pudieran balbucear no era nada nuevo. Que pudieran entrar en un tipo de mantra o éxtasis no era nada nuevo. Y el apóstol Pablo les dice, hermanos, ten mucho cuidado, porque cuando no eras salvo, estabas muerto espiritualmente, te dejabas llevar por las corrientes de este mundo. Pero ahora quiero que sepan que aquel que habla del Espíritu afirma que Jesucristo es el Señor. Mira qué importante esto, porque la confusión que hay en la iglesia en Corinto nos hace ver que lo que está pasando ahí es un grado alto de desorden. Porque mira lo que dice el versículo 3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. ¿No les parece que el apóstol Pablo está diciéndolo? Que si esto está pasando en tu iglesia, ¿eso no es el Espíritu Santo? Que ese desorden que está pasando, que esa mezcla de religión con cristianismo no debería ser la consecuencia de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Recuerden, Él les llama hermanos, son creyentes. Y también reconoce que ellos tienen multitud de dones. 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Ustedes tienen todos los dones espirituales, le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Pero también le hace de ver que están usando mal los dones espirituales. Están mezclando la cultura pagana con el cristianismo. Así que este es el primer principio para poder entender los dones espirituales. No toda manifestación espiritual es producto de madurez espiritual. La iglesia en Corinto tenía un montón de dones,
y había manifestaciones espirituales en ellos, pero no significa que era una iglesia altamente espiritual. El apóstol Pablo les está exhortando a tener un entendimiento correcto de las manifestaciones espirituales. Ellos están teniendo mezclas con el paganismo. Quizás ellos quieren repetir Hechos capítulo 12, lo que ocurrió en Pentecostés. La iglesia en Corinto quiere experimentarlo, quiere vivirlo. Y están mezclando su vieja vida con el cristianismo para tener estas experiencias. El trasfondo de los nuevos creyentes en Corinto era el paganismo. Les parecía algo más sobrenatural, algo más poderoso, algo más trascendental, algo más impresionante. Por eso tantas ceremonias, por eso el éxtasis. Pero no toda manifestación espiritual nace de madurez espiritual. Por eso es necesario examinar todo a la luz de la Escritura. La iglesia en Corinto había puesto el don de lenguas como el más importante. ¿Cómo podemos determinar eso? El énfasis que hay en los capítulos 12, 13 y 14 con las lenguas. Pero también podemos ver eso cuando el apóstol Pablo escribe la lista de dones que se encuentra en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 8 en adelante. Los últimos dones que él menciona son las lenguas y la interpretación de lenguas. La escritura es intencional. Cuando vuelve a repetir sobre los dones espirituales y sobre el orden que él le da a la iglesia, en los versos 28 en adelante, él vuelve a hacer lo mismo, enlista los dones y vuelve a poner el don de lenguas al final. ¿Ok? El versículo 29, cuando hace preguntas retóricas acerca de que si todos debemos tener todos los dones, que la respuesta obviamente es no, él hace la pregunta sobre las lenguas al final también. Si ustedes leen en capítulo 14, él compara las profecías con las lenguas. Entonces había un problema de que ellos habían asumido o pensado que el don más importante para la iglesia era el don de lenguas, y estaban empujando a todos los creyentes a buscar este don, y estaban menospreciando a los creyentes que no tenían esta manifestación, y estaban humillándolos. Y vamos a verlo más adelante por qué pienso esto. Pero veamos la corrección del apóstol Pablo en los versos 4 al 7. Hay distintas clases de dones espirituales, no solo uno. Dice, hay distintas clases. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto, hay diversidad de dones. Hay una diversidad de dones que nos lleva a la unidad. Pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Versículo 5, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Ahora recuerden, este es con carácter exhortativo, está clarificando. Posiblemente los hermanos en Corinto estaban simplemente enfocándose en este don. Este es el único don que debería prevalecer en la iglesia. Este don, dice, debería ser para servir. Ellos estaban autosirviéndose a ellos mismos. Nuestra gloria, nuestra fama, nuestro poder, nuestras capacidades. Por eso el énfasis del apóstol Pablo es decirle que los dones vienen del Espíritu Santo, no de sus habilidades o capacidades. Versículo 6, Dios trabaja de manera diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Escuchen otra vez, esto es con carácter correctivo y exhortativo para la iglesia en Corinto. Lo que nos sugiere que la iglesia en Corinto no está haciendo precisamente eso y no cree precisamente eso. Número 2, la prueba de que el Espíritu Santo se está manifestando es que siempre exalta la deidad de Cristo. Cuando Él les dice, hermanos, en el versículo 2, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Una vez más, ellos están poniendo un énfasis predominante en el don de lenguas, y el Pablo les dice, hermanos, el hecho que podamos declarar que Jesús es nuestro Señor, esa es la manifestación más grande del Espíritu en una congregación. Esa es la manifestación.
el versículo 3 clarifica el hecho de que la obra magnífica del Espíritu Santo es la conversión, es de pasarnos de muerte a vida, no la expresión de los dones que está teniendo la iglesia en Corinto. La prueba de que el Espíritu Santo se está manifestando en una congregación es que esta iglesia siempre exalta la deidad de Cristo. Cuando Pablo usa la palabra Señor, está hablando de curios, hablando acerca de la deidad del Señor. ¿Qué nos enseña entonces el apóstol Pablo sobre los dones? Dones tiene que ver con la habilidad divina dada por Cristo a los creyentes para ministrar en el poder del Espíritu Santo. La palabra dones viene de su origen charis, que significa gracia. Es algo que Dios nos da soberanamente, sin merecerlo o ganarlo. Nosotros sacamos de esa raíz griega la palabra carisma o carismático. Las iglesias bíblicas deben ser iglesias carismáticas en el sentido correcto de la palabra. ¿Por qué? Porque han recibido todo lo que tienen por gracia. Entonces, dones es carisma o gracia. El Espíritu Santo es la fuente de esos dones. No ellos mismos, ni sus habilidades, ni sus experiencias, porque ellos están mezclando sus experiencias pasadas con el cristianismo. La palabra que se usa, o que el apóstol Pablo usa para decir espirituales, es neumática, de donde nosotros tenemos neumático. Ustedes saben, el neumático se infla con aire. Y muchas veces neuma es traducido como viento o aire. La idea que quiero decirles aquí es que el Espíritu Santo es quien obra en el creyente, no sus habilidades, no sus destrezas. Por eso es importante tener esto presente. Sugiere que nuestros dones espirituales provienen solamente por el Espíritu Santo. Tú puedes tener talento natural para algo, pero eso no significa que son dones espirituales. Diaconía. Cuando dice hay distintas formas de servir, está usando una palabra que es diaconía, de donde nosotros tenemos la palabra diácono, que significa servir. Hermanos, la exhortación del apóstol Pablo es que usen los dones para servir, no para obtener gloria o para obtener posición, pero para el servicio. Y me encanta el énfasis del apóstol Pablo, pero es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros. La palabra obra, Dios trabaja, es energema. Esta palabra pone en énfasis que aquel que provee los dones espirituales también es que da la vigorización o el poder o provee la fuerza necesaria para que estos dones sean eficaces para la construcción de su reino. Entonces, el énfasis del apóstol Pablo no son los creyentes en Corinto con sus dones espirituales, es Dios y el Espíritu Santo obrando en la vida de la iglesia. ¿Cuál es la razón de los dones espirituales? Versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, al menos uno, para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente. Dios te ha puesto en el lugar correcto, hermano, para que le sirvas de manera sobrenatural en el poder del Espíritu Santo, para la edificación del cuerpo de Cristo. La ilustración del apóstol Pablo en 1 Corintios 12:12 dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Esta es una ilustración que me gustaría que lo leyeran con calma en sus casas. Por eso mi primera pregunta fue: si tuvieras que prescindir de algún sentido, ¿cuál harías? O de algún miembro, ¿cuál harías? Porque la idea que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto es que nos necesitamos todos, pero que Dios le ha puesto a cada uno de nosotros en la iglesia según sus propósitos. Por eso no podemos malinterpretar el texto. Ustedes deberían desear esos dones, porque es el Espíritu Santo soberanamente imparte y distribuye esos dones según el propósito de Dios para las iglesias. Somos un solo cuerpo. Dios te ha puesto aquí, en esta iglesia,
para servir al Señor y servir a tus hermanos en esa iglesia. Te ha dado un don específicamente a ti para el servicio de su reino y de su gloria. Los hermanos en Corinto, además de poner la predominancia en un solo don, además de buscar desesperadamente ese don, estaban menospreciando a aquellos que no tenían ese don. Y el apóstol Pablo le está diciendo: hermanos, todos de nosotros tenemos un don, y es del Espíritu Santo también. No solo aquellos extravagantes, como las sanidades, los milagros, o las profecías, o el apostolado. Está diciendo: todos los creyentes tienen un don que viene del Espíritu, necesario para el cuerpo. Todos nosotros nos necesitamos mutuamente. Mira lo que dice el verso 7 una vez más. Nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos y sucesivamente. Es el Espíritu Santo quien te ha llamado a servir. Es el Espíritu Santo que te capacita para servir. Es el Espíritu Santo que te ha dotado con su Espíritu para el servicio de la iglesia, no para tu vanagloria. Versículo 11 del capítulo 12. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Ahora quiero que interpretemos esto. La teología pentecostal y carismática dice que tenemos que anhelar los dones como lengua, profecía y milagros, porque son para la edificación de la iglesia, y que todos los creyentes tienen que hacer eso. Pero eso contradice lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:11. ¿Quién distribuye estos dones? ¿Quién es? El Espíritu Santo soberanamente pone en cada uno de nosotros un don espiritual. Solo Él decide que cada don, cuál es el don que cada uno de nosotros debe tener. Entonces la interpretación más correcta no va enfocada a pedir un don, sino a descansar en la obra poderosa de Dios, a descansar en el plan soberano del Espíritu Santo, impartiendo esos dones para la administración de la iglesia. Por eso dice: concéntrense, enfoques. La palabra en negativo sería: tengan un celo por los dones que ayudan unos a otros. No solo aquellos que tienen, que parecen vistosos. De hecho, el apóstol Pablo les dice, versículo 18: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Hermanos, lo que Dios ha hecho en tu vida, el don que Dios te ha impartido, la obra que Dios está haciendo en tu vida es necesaria. Según lo que dice aquí, Dios te puso ahí porque Él quiere que estés ahí, porque es necesario que estés ahí, porque es útil para el cuerpo de Cristo que estés ahí. Amén. ¿Cuántas veces de nosotros quizás hemos sentido un poco de celos y envidia al ver los dones más predominantes? Quizás con el pastor la enseñanza, o con los ancianos y la enseñanza. Yo quisiera estar ahí, pero hermanos, no menosprecies la obra del Espíritu Santo en tu corazón y tu vida. Dios te ha dado un don espiritual para su servicio. Por eso Dios te ha puesto en el lugar correcto. Amén. En el lugar correcto. Y mira lo que el apóstol Pablo les dice más adelante. Versículo 22. Pareciera que algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. El hecho de anhelar, envidiar otros dones, porque son más vistosos o más salvajes, te hace menospreciar la obra del Espíritu Santo en tu propia vida. Servir a los hermanos en la congregación, en lo privado, que no es un evento público, debería llenarte de regocijo el corazón, porque Dios te ha puesto ahí para santificarte, para que puedas servir unos a otros. ¿Entienden las correcciones del apóstol Pablo? Ellos estaban pensando en un solo don como el más importante, y el apóstol Pablo les dice: no es algo que procede y viene de ustedes, es algo que Dios soberanamente decide. No es algo que está
que se ve tan vistoso por tus habilidades, porque es Dios quien trabaja y opera. Hermanos, Dios te ha puesto en el lugar correcto para que le sirvas. Para que le sirvas de corazón. Tener o no tener un don de los predominantes, si tienes de estos dones predominantes, no debería llevarte al orgullo, porque has sido llamado para servir. A mí me impresiona y me lastima mucho cuando personas como Cash Luna o Guillermo Maldonado empiezan a hacer alarde de su don, que además de ser falso y engañar a las iglesias, pero hacen alarde de eso y todo el mundo quiere ser como ellos. Pero hermanos, Dios te ha llamado a servir a tu iglesia. Ellos se autoproclaman apóstoles y profetas de este siglo y toda la gloria es para ellos. Toda la gloria es para ese hombre, sus habilidades y sus capacidades. El apóstol Pablo escribe a ese tipo de hombres en 1 Corintios 12. No eres tú, es el poder de Dios en nuestras vidas. Estás aquí, sentado ahí, y tienes un don espiritual que debes estar ejercitando para la edificación de la iglesia local. Escucha muy bien, el cristianismo no es para sentarse, solo venir y ser un receptor, es para actuar y vivir en fe. Tú, si eres creyente y has nacido de nuevo, Dios te ha dado al menos un don para que puedas ministrar a tus hermanos y crecer unos a otros. No hay cristianos más importantes solo porque tiene un don más predominante. ¿Tengo una posición aquí como pastor? Sí, pero eso no significa que yo soy más importante que ustedes, porque mi trabajo, mi visión y mi anhelo, según la Escritura, es servir a la iglesia para que crezca en el conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántas veces han escuchado decirme a mi hermano, yo tengo dones? Amén, pero ustedes también tienen dones espirituales que yo no tengo. Nos necesitamos mutuamente. Que entiendas esto, que Dios te ha puesto en el lugar correcto, va a ayudarte a tener gozo en lo que haces. Porque Dios no se equivoca, Dios no está probando para lo que eres bueno. Tal vez eres bueno para enseñar, vamos a ver si eres bueno para enseñar. Dios te dio un don, según tus cualidades, según tu personalidad. Él te ha dado un don para que puedas ejercerlo para la gloria de su nombre. ¿Entiendes eso? De corazón lo entiendes. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿cuál es la razón por la que sirves en esta iglesia? Y la segunda pregunta, ¿por qué no estás sirviendo en la iglesia? Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Esa es la apelación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está discutiendo aún los dones de sanidad, los dones de profecía, los dones de milagro. Está corrigiendo el don de lenguas. Pero nos está diciendo, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Desear encarecidamente no es anhelar esos dones para mí. Desear encarecidamente, pudiéramos decir lo que es un llamado a usar debidamente mi don y a anhelar que otros ejerzan su don espiritual para el servicio en común. Desear encarecidamente es tener celo para que aquellos dones que se ejercen en la iglesia local sean para la edificación de la iglesia. Ningún don es para todos y ningún creyente posee todos los dones. Nos necesitamos, por eso es la ilustración del cuerpo. Hermanos, nos necesitamos. Mire a la persona que está a la par suya. Mírelo sin temor. Es su hermano en Cristo. Véalo detenidamente. Él tiene un don espiritual distribuido por el Señor, empoderado por el Espíritu Santo para tu edificación. Ya basta del cristianismo arrogante, que no necesito a los creyentes. Nos necesitamos mutuamente, somos un solo cuerpo. Nos necesitamos, hermanos, nos necesitamos. ¿Por qué nos necesitamos unos a otros? Ya lo hemos explicado, pero vamos a leerlo en la Escritura. 1 Corintios 12, versículo 26, 25 y 26. Esto hace
que haya armonía entre los miembros. La diversidad de dones, no solo la concentración de algunos dones, la diversidad de los dones, que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Una manifestación real del Espíritu Santo en los dones espirituales es la preocupación del crecimiento de otros. No es para hacer un circo en la iglesia, es para edificarnos mutuamente, es para edificación. Que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, porque están unidos, porque están conectados. Si una parte tiene honra, que dice, toda la parte se alegran, todas las partes se alegran. Hermanos, Dios nos ha llamado para servirle al Señor y servirnos mutuamente para el crecimiento y la gloria de su nombre. El Espíritu Santo es soberano, el Espíritu Santo decide qué don darte. Él sabe qué don hace falta en la iglesia. Él sabe lo que esta iglesia necesita. Anhelar y desear encarecidamente los dones que son de más ayuda es tener celo en la iglesia local para que esos dones que estamos ejerciendo sean para ayuda mutua. Prácticamente la doctrina de los dones espirituales es paulina. Vamos a ver un cuadro, no sé si lo podemos presentar. Esos son las listas de dones espirituales. El apóstol Pablo dice, pero observen el cuadro antes de seguir. Primera de Corintios, ustedes pueden ver, están descritos los dones que salen en Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13. El siguiente libro que habla sobre los dones espirituales es Romanos, después Efesios y después Primera de Pedro. En orden cronológico, el apóstol Pablo habla sobre dones espirituales en el 55 después de Cristo, que es cuando se escribe la primera carta a los Corintios. Después habla en Romano en el 56 después de Cristo. Y después habla en Efesios 4:11 en el 61. Pero ustedes pueden ver la cadencia de los dones espirituales en los dos últimos libros. ¿Podría usted mencionarme en qué momento el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso menciona el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanidad o el don de milagros? Cronológicamente, las cartas nos están diciendo que hay ciertos dones que empiezan a ser desuso en la vida práctica de la iglesia. De eso voy a hablar la próxima semana, pero solamente teniendo esta idea, este cuadro, podemos ver cuáles nos infieren los demás escritores, cuáles serían los dones que necesitamos para la edificación mutua. Si ustedes leen Efesios capítulo 4, versículo 11, él menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por supuesto que menciona apóstoles y profetas, porque aún el apóstol Pablo y el apóstol Juan seguían vivos. Y aún necesitaban profetas en el sentido de que la palabra de Dios no había sido completada, el canon no había sido cerrado. Por eso Efesios 4:11 menciona que estos son los dones para la iglesia y dice para la edificación de la iglesia. Pero cuando vemos en 1 de Pedro 4:10, él tiene una doctrina distinta de los dones espirituales, no. Es consecuente con lo que está enseñando el apóstol Pablo. Él describe los dones en dos cosas: palabra o hablar o ministración pública, y número 2, servicio unos a otros. El énfasis del apóstol Pablo entonces es que deseemos encarecidamente los dones que son de más ayuda para el crecimiento de la iglesia. La próxima semana vamos a estudiar a fondo el apóstol, profeta, los dones de lengua, los milagros y las sanidades. Y por qué pensamos y creemos que estos dones para esta dispensación de la iglesia han cesado o no tienen una función real. Pero hermanos, pensando en la palabra de Dios y lo que nos enseña, regresemos a 1 Corintios 12, dice: ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Han escuchado este capítulo? Me imagino centenar de veces, que le llaman el capítulo del amor.
Pero el contexto de este capítulo es el mal uso de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia a amarse genuinamente. La iglesia en Corinto tenía todos los dones y los estaban aparentemente manifestando de maneras poderosas. Pero él les dice, tienen todo eso, están usándolo mal y además de eso no están amándose genuinamente. Hermanos, el llamado para nuestra iglesia y las iglesias es que deberíamos buscar, sobre todas las cosas, la manifestación del Espíritu Santo en el fruto. Él les dice, hermanos, hay una manera superior a la que ustedes están viviendo. ¿Y cuál es? La plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y él menciona ¿cuál? El amor, como el principal. Ellos no están amándose genuinamente. Ellos están buscando su gloria. No están buscando la gloria de Dios, están buscando su gloria. Él les dice de 3 maneras que ellos no están amándose unos a otros. Cuidado, hermano. Les preguntabas, ¿por qué sirves? ¿O por qué no sirves? Si sirves, debería ser porque amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Si no sirves, es que tú no amas al Señor y tú te amas a ti mismo con todo tu corazón. Es un llamado del apóstol Pablo a nuestra iglesia y a las iglesias a hacer lo que hacemos por amor a su nombre. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, ¿qué mérito hay en eso? Yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. No es útil, eso está diciendo el apóstol Pablo, no es útil. Él no está diciendo que hay una diferencia entre los dones y el amor. Él está diciendo que tenemos que usar nuestros dones con amor, para amarnos los unos a nosotros. Esta es la exhortación del apóstol Pablo a una iglesia que tiene manifestaciones espirituales y le está diciendo, no están amando al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza y no se están amando mutuamente. ¿Cómo puede bendecir eso? Vamos a saltar al versículo 4 del capítulo 13. El amor es paciente y bondadoso. Ahora, recuerden, el apóstol Pablo está corrigiendo, exhortando en amor a una iglesia que está mal usando los dones espirituales. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Lo que él les está diciendo es lo que la iglesia en Corinto no tiene. Ellos están siendo fanfarrones, están siendo orgullosos, están anhelando y deseando, están siendo celosos. No es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Hermanos, el servicio es para Dios. Y a veces pensamos que las personas que están sirviendo en los ministerios son nuestros esclavos y nuestros sirvientes. Ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Por qué dice esto? Si leemos la carta en los primeros capítulos, ellos estaban demandando incluso en la corte entre creyentes. Y él les dice, ustedes están siendo espirituales, pero no se aman. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Lo que usted acaba de leer, por supuesto, es la definición del amor, pero entendiéndolo en su contexto, es un reclamo a la iglesia en Corinto. No están amando unos a otros. ¿Están teniendo manifestaciones? ¿Están mal entendiendo el don de lenguas? ¿Están entendiendo el propósito de los dones espirituales? ¿Están menospreciando a los hermanos en la iglesia que no tienen ese don? Y les dice, ustedes han sido encontrados faltos de amor. Hermanos, quizás hoy Dios quiere enseñarnos eso a nosotros como iglesia. Que tus actos de servicio aquí en la iglesia son por compromiso. ¿Compromiso de qué? ¿Por qué te sientes comprometido a servir?
¿No deberías sentirte empujado por la gracia de Dios a servir a un Dios que ha sido glorioso, asombroso, misericordioso contigo? Evalúa tu corazón, hermano. ¿Tú estás sirviendo a Dios por qué? ¿Qué estás buscando realmente? ¿Vanagloria? ¿Que te miren en una posición para servir al Señor? ¿Ese es tu valor? Qué precioso el apóstol Pablo cómo corrige a una iglesia que está prácticamente paganizando el cristianismo, tratando de tener experiencias espirituales como la vieja vida. Por eso les dice, hermanos, ya no están en la vieja vida cuando se dejaban guiar por la oscuridad de este mundo. No mezclen las experiencias de su vieja vida con el cristianismo. Experimenten el cristianismo por medio del amor, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, y amando a nuestros hermanos. Tú estás aquí para servir al Señor y servir a los hermanos en la iglesia. Me sorprende en gran manera cuando escucho en reportes que hay alguien que no quiere servir en la iglesia, porque no se siente cómodo en el ministerio en el que está, porque no tiene deseos, no se levanta sin ganas, sin fuerza. ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Acaso has menospreciado lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? ¿Acaso no has entendido que nosotros somos esclavos de Jesucristo? ¿Acaso no has entendido que Él pagó el precio? Que ahora vivimos en Él y somos de Él, le pertenecemos. Que donde Él nos puso fue su decisión soberana sobre nuestras vidas para la edificación de su cuerpo amado. Ama tanto su iglesia, protege tanto su iglesia, que nos ha escogido a nosotros, pero su Espíritu Santo está produciendo ese fruto en nuestros corazones para alimentar su iglesia, su esposa amada. Qué triste cuando los hermanos dicen que necesitan un tiempo fuera de la iglesia para no servir. No has entendido la razón por la que estamos aquí. Vives para tu propio reino, para tu propia gloria. ¿Puedes mostrarme bíblicamente dónde dice que necesitas un tiempo para dejar de servir? Simplemente te amas y te amas demasiado. Que nuestro Señor nos enseñe a servirlo de corazón, amándole a Él primeramente y amando a nuestros hermanos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres fiel, amoroso y misericordioso, Señor. Mi deseo y mi oración, Señor, es abre nuestro entendimiento para conocerte, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor. No queremos caer en los errores, en los excesos de la iglesia en Corinto. No queremos abusar de los creyentes. No queremos minimizar, Señor, lo que tú estás haciendo en la vida de todos los hermanos. No queremos menospreciar, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a buscar encarecidamente aquellos dones, Señor, que son para la edificación de nuestra iglesia. Ayúdanos a crecer, Señor, en servirte y experimentar, Señor, tu palabra de manera viva, Señor. Revelando, Señor, pecados en nuestros corazones, Señor. Como el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3, Señor, aquel que dice que Jesús es el Señor ha sido por la revelación del Espíritu Santo. Y esa es la manifestación más gloriosa del Espíritu Santo, haber pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender a la luz de ella, Señor, que todos nosotros necesitamos unos a otros, como un cuerpo, como una iglesia. Y ahí está, Señor, en la diversidad, la unidad, tu gloria, Señor. De poder servirte a ti, Señor, y servirnos unos a otros por amor a tu nombre, por amor a Cristo, por amor al Espíritu Santo, por el amor a tu obra, por el amor a tu reino, por el amor a tu iglesia, Señor. Sirviéndonos unos a otros. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga.